el tema de la alimentación es un problema viejo en Argentina. Digamos, como que ha ido ganando actualidad y quizás el hecho de que el presidente lo haya incorporado recientemente en el discurso vinculado a Vicentín haya hecho que la problemática alimentaria pegara un salto importante vinculado al tema soberanía, pero la alimentación es un viejo problema de la Argentina y sin irnos tan atrás hay cuentos del canibalismo entre los conquistadores de Pedro de Mendoza sitiados por la población indígena y a lo largo de este siglo, del siglo XX, realmente creo que hay relatos muy duros, muy crueles, de qué ha venido pasando con la alimentación en nuestro país, un tema que de alguna forma hemos venido escondiendo. Nosotros, pensando en las cosas más concretas y más cercanas, no sé, desde Alfonsín para acá, sin ir a la década infame, el discurso de Perón en el 49 cuando proclama la nueva constitución hablando del hambre de nuestros changuitos, realmente hay múltiples experiencias, análisis y propuestas en torno a lo alimentario, pero que nunca fueron política de Estado. Bueno, creemos que Argentina es un claro ejemplo a nivel internacional de que el problema del hambre y la alimentación no tiene absolutamente nada que ver con la disponibilidad de alimentos. Y eso de alguna forma se plantea cuando en el 1996, prácticamente en forma simultánea en Roma, la Asamblea Mundial de la Alimentación refuerza el paradigma de la seguridad alimentaria como la obligación de los estados de alimentar a sus pueblos, y en paralelo la Cumbre de la Alimentación instala a nivel internacional el debate de la soberanía alimentaria, no como un derecho de las personas, sino como un derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. Y cuando hablamos de alimentos también incluimos el agua, ¿no? Y esto me parece importante recalcarlo. Y todo esto a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Dos cosas importantes. El vínculo, la necesidad de analizar la problemática alimentaria como parte de un sistema, el sistema agroalimentario. No se puede hablar de producción sin hablar de comercialización, elaboración, distribución, consumo. No se puede hablar de consumo sin hablar de las otras etapas de ese sistema. Y en segundo lugar, que a mí me parece un hecho fundamental en esto de pensar la soberanía alimentaria, es que, y en el caso de Argentina particularmente significativo, me parece, que nosotros vinimos históricamente hablando mucho de soberanía y es un concepto incorporado a la política, al debate social, a las definiciones de nuestras organizaciones y movimientos. Y lo que hemos hecho es incorporarle el adjetivo alimentario al concepto de soberanía. Y esto me parece que es trascendente. A nosotros nos parece que el debate de la soberanía alimentaria en Argentina, nosotros veníamos discutiendo cosas que hasta ahora
hasta que a la crisis y la crisis estructural que veníamos teniendo con graves impactos en la alimentación, sobre todo en la alimentación y en la nutrición, y especialmente en los sectores populares, a nosotros nos parecía que destacábamos que en ese análisis somos un país profundamente urbanizado, más del 90% de la población es urbana, las 2/3 partes de la población forman parte de grandes conglomerados, y eso implica un enorme desafío para la soberanía alimentaria, que de alguna forma nace desde los movimientos campesinos, de los pobres campesinos del mundo, y es pensar la soberanía alimentaria también relacionada a las grandes urbes, no solo como un tema ligado exclusivamente a quién, cómo produce, sino cómo llega ese alimento, con qué precios, con qué calidades, de qué forma, a los consumidores que en muchos casos no tienen acceso económico a esos alimentos. Nosotros, por sesgos profesionales y por estar en la Facultad de Agronomía, hemos puesto más atención a todo lo que puede ser producción de alimentos en Argentina. Y creemos que ahí hay un tema importante sobre el cual necesitamos volver, reflexionar y hacer autocrítica también. Nos parece que está insuficiente, inadecuadamente analizado el rol de la agricultura, de las agriculturas familiares en la producción de alimentos y de otros bienes fundamentales para la sociedad, y que eso, el que sigamos repitiendo datos elaborados con el censo del 2002 es un problema, pero además el problema más importante es que estamos haciendo un pésimo uso de la información que sale de ese censo y que se ha agravado. Nosotros creemos que vincular alimentación popular única y exclusivamente a agricultura familiar realmente nos genera graves problemas en esto de construir alternativas y generar alianzas que de alguna forma permitan democratizar este sistema. Para nosotros, si hay un problema gravísimo de concentración de la tierra, ese problema es todavía más grave en la distribución y en la concentración de la elaboración y la producción de alimentos. Nosotros creemos que ahí hay mucho que ver, hay mucho que analizar en las principales cadenas que tienen que ver con nuestra alimentación. Si uno mirara la canasta básica de alimentos del INDEC y se pusiera atención en quiénes manejan cada una de las cadenas que son claves en la alimentación popular, creo que tendríamos que tener bueno, como que eso nos ayudaría a visualizar claramente algunas políticas. Bueno, pensando de aquí en más, nos parece que esto de repensar un marco teórico para la soberanía alimentaria en un país como Argentina, con este nivel de urbanización, con este nivel de empleo y desempleo y con este nivel de pobreza, es una tarea de enorme magnitud para todas las organizaciones sociales. Nos parece que hay experiencias muy interesantes a nivel provincial, nos parece que hay interesantes experiencias y propuestas construidas desde los movimientos sociales, y me parece que hay preguntas que tienen que ver cómo ampliar, multiplicar, difundir, intensificar, profundizar esas experiencias, pensando que
Y para nosotros quizás la referencia sea la provincia de Misiones, a la que miramos con mucha atención, una provincia con una presencia de población rural tan fuerte, una trama urbana rural muy fuerte, un compromiso por lo menos desde el Estado en los discursos importantes con la agricultura familiar, la agroecología y la soberanía alimentaria, y quizás la alimentación de la población de Misiones, menos del 10% o como máximo el 10% de la alimentación de la población tiene que ver con agricultura familiar y con economía social. Eso a nosotros nos genera muchas preguntas y no es tan fácil democratizar el sistema, y pensando un poco hacia adelante algunas de las preguntas que a nosotros nos parece fundamentales, es el rol de las organizaciones y movimientos sociales en esto de democratizar el sistema, cuáles son las políticas públicas que tendríamos que impulsar, cuál es el rol que podrían tener las organizaciones sociales de trabajadores, los trabajadores organizados, por ejemplo, sus gremios, sus mutuales en esto de cambiar algunos patrones de consumo. Nos parece que hay que priorizar algunas líneas y políticas del Estado que tienen que ver con consumo, y nos preocupa muchísimo lo que viene pasando a nivel agrario. El nivel de las transformaciones que se están viniendo son tan aceleradas como las que estamos encontrando a nivel de la sociedad, y esto de la robotización, el tema de la inteligencia artificial, el avance de las herramientas informáticas, está transformando profundamente la realidad agraria, le está dando herramientas a quienes vienen concentrando cada vez más la producción y la tierra, y realmente implica políticas distintas que en este momento parece que van a contramano de las posibilidades, los deseos o los espacios que cree encontrar el sector público.